Hola amigos de Omnipresent Podcast, estamos nuevamente aquí, obviamente hoy con un invitado especial que el Señor nos ha regalado bajo un tema espectacular, así que bueno, quédate ahí conectado y mientras vamos a dar paso a nuestro invitado especial para que pueda compartirnos un poco acerca de su vida, a qué se dedica y un poco de su ministerio. Adelante. Hola, feliz tarde. Bendiciones para todos. Qué gusto poder acompañarlos hoy por acá. Y bueno, me presento, mi nombre es Daniel Pérez. Pues somos de aquí, de nuestra ciudad Barranquilla, Colombia. Y pues para mí es un placer. Soy ministro en la ciudad, predicador, pues para la gracia de Dios, pues en estos momentos me encuentro pues pastoreando junto con mi amada esposa, pues de mano derecha, pues con mis suegros de la Iglesia de la Gran Ciudad de Dios. Y gracias al Señor pues por la oportunidad y el privilegio de servir y también por estar acá con ustedes y compartir de este gran tema que será de gran bendición. Así es. Muchísimas gracias de verdad por regalarnos este espacio y yo sé que va a ser de mucha edificación para todas las personas que nos van a ver. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante, creo que es un tema bastante amplio, pero bueno, esperamos poder abordarlo un poco en este tiempo y vamos a hablar sobre el carácter versus también el temperamento, la importancia que tiene el carácter dentro de la iglesia, dentro de la congregación, pero también en nuestra vida cotidiana, cuando nos estamos enfrentando al área laboral, cuando nos estamos enfrentando en nuestras familias, relaciones, la importancia y lo fundamental que es el carácter en esta área. Entonces, creo que como generaciones, y hoy en día somos una generación llena de mucha información, creo que somos una de las generaciones que está llena de demasiada información hoy en día, pero qué importante es que también, así como estamos llenos de mucha información, también somos una generación un poco escasa de carácter, porque muchas veces no sabemos cómo manejar aquellas circunstancias. Entonces, qué importante que Dios nos dé sabiduría, ese carácter fundamentado en Él, para que podamos, en medio de las circunstancias, pararnos firmes y decir no cuando es no y decir sí cuando es sí. Porque más allá de estar lleno de información, lleno de videos de influencers, como muchas veces hoy se está viendo, pero en medio de eso, ¿qué tanto nos dejamos influenciar de las cosas que vienen de Dios y de las que no vienen de Dios? Entonces creo que ahí es el papel fundamental que juega el carácter. Y bueno, para empezar y darte paso, hay algo que me regalaba el Señor para este espacio y es una frase muy importante que quiero compartirles y es peligroso cuando el Señor nos lleva a una posición donde el carácter no puede sostenernos. Ok, bueno, primeramente hay que definir la palabra carácter Así para es. poder pues, hablar de este tema que es muy amplio. Pues que el carácter no solamente hay que encerrarlo pues, en la parte eclesiástica, Así es. porque, claro, sabemos que en la parte eclesiástica entran a jugar muchos papeles muy fundamentales, pues en nuestras emociones, sentimientos, genio, ¿verdad? Pero por encima de todo esta es el carácter, ¿verdad? Ya que pues hemos definido de tal manera, se puede decir de una manera pues equivocada dentro de la iglesia, porque no sé si tú has escuchado particularmente, dice, yo tengo un carácter fuerte, y lo confunden pues con el genio, y el genio y el carácter no se llevan, no tienen nada que ver, porque el carácter principalmente lo que hace es definir a la persona. Es como tratar de hablar de identidad, lo que te define a ti, es el carácter, ¿verdad? Entonces, principalmente tomando este punto de definición del carácter, ¿verdad? Y respondiendo lo que estás preguntando, yo creo que nuestros dones y nuestros talentos, todos nacemos con un don y un talento, todos. Todos nacemos con un propósito y una asignación específica pues en esta tierra. Entonces, ¿qué nos ayuda a mantenernos? Pues en utilizar con disciplina nuestro don, con disciplina nuestro talento, pues o el llamado que Dios nos puede hacer a nosotros, o como empresario, emprendedor, porque también hay que hablar de la parte pues secular, no solamente en la área eclesiástica, sino que muchas veces los dones y los talentos, los recursos que Dios ha depositado en nosotros nos elevan y nos Así suben muy es. alto, ¿verdad? Muchas veces nos hacemos hasta reconocidos. Vemos mucha gente muy famosa, ¿verdad? Por ejemplo, excelentes artistas, cantantes, que tienen, Dios mío, un talento impresionante, tiene una versatilidad, Dios mío, una destreza, puedo decir, pues, de esa manera. Pero sucede algo y es que tienen el talento, tienen el don, fluyen de manera especial, pero en definición de carácter carecen. No sé si, por ejemplo,
hemos visto y es notorio cuando iniciamos a observar en noticias, en redes, tal artista hizo algo que fue algo fuera de órbita y todo el mundo queda como que, pero espérate, si es un buen artista, es una buena persona que tiene un talento, tiene un don, pero sucede y iniciamos a observar que esta persona pues carece de carácter. Entonces, respondiendo a lo que me decías hace un momento, pues Dios nos da la capacidad de estar en lugares muy altos, pero el carácter es lo que nos sostiene en ese lugar alto, ¿verdad? Entonces, necesitamos carácter para mantenernos y sostenernos pues en este tiempo. Así es. Y es que ahí es donde está la importancia de dónde está fundamentado nuestro carácter. O sea, qué sostiene, o sea, sobre qué está fundamentado nuestro carácter. Porque si nuestro carácter está fundamentado sobre las temporadas las cuales estamos atravesando, no va a ser un carácter que va a estar firme, o sea, que no va a poder soportar esos momentos de éxito como la frase que acabamos de compartir. O sea, ¿dónde está fundamentado nuestro carácter y la importancia de que cuando vengan las temporadas difíciles, ahí es cuando se ve ese carácter? Exacto. O cuando hay circunstancias que de pronto no nos agradan tanto, ahí qué pasa con nuestro carácter o cómo reaccionamos frente a las circunstancias. Y eso es un papel fundamental que juega el carácter cuando está fundamentado en Dios. Yo creo Amén. que hay dos clases Así de es. pronto de momentos donde podemos fundamentar nuestro carácter. Y yo creo que esa es una pregunta que yo muchas veces me hago. Y es ¿dónde está fundamentado mi carácter? O ¿dónde está fundamentado, o sea, sobre qué roca estoy yo? Y qué importante preguntarnos en una temporada de nuestras vidas, ¿cierto? Hacer una pausa Así es. y decir ¿dónde está fundamentado mi carácter? Así pase, estemos en la cima y estemos en los valles, mi carácter está aquí, estoy fundamentado en la roca. Así es. No, mira, algo que te escuchaba decir de que somos una generación con demasiada información. No solamente con demasiada información, sino que somos una de las generaciones, pues, a lo largo de los tiempos, de que está propensa particularmente a realmente, ¿cómo te puedo decir? A ser llamativa de tantas cosas que nos rodean, ¿verdad? Sí. O sea, si tú inicias a observar, la tecnología está de punta. Inicias a observar, pues la tecnología está avanzando de manera impresionante, ¿verdad? Que se nos hace la vida más fácil a nosotros los jóvenes, incluso a las personas de 40, 50 años que aún ya se han adaptado pues a esta sociedad, a la tecnología de los celulares, iPad, portátiles, o sea, etcétera. Todo lo que compone pues esta parte de la tecnología que ha sido pues un avance muy grande. Pero también así como la tecnología pues ha avanzado, también la degradación de la sociedad, ¿verdad? Entonces, hoy en día es como la frase que todos en algún momento hemos escuchado de hoy lo bueno lo llaman malo y lo malo pues lo llaman bueno, ¿verdad? Y es una degradación pues que se puede decir que se ha presentado en medio de la sociedad. Entonces, aquí quiero compartirte algo y es lo siguiente. En algunos momentos, en algunas conferencias y prédicas que he podido tener la oportunidad de hablar con los jóvenes, les he dado a entender de que esas palabras que particularmente, no sé si tú las has escuchado, que dicen, esta generación no sirve, esta generación es la peor generación que hay, la generación Antes no era cristal, la generación más sensible, ¿verdad? Que incluso sistemáticamente así han definido a la generación del 2000 hacia adelante, la generación cristal, ¿verdad? Una generación sensible, una generación que se ofende por todo, una generación que cualquier cosa pues los lastima, o por una imagen en redes sociales, por un comentario, o sea, cualquier cosa los ofende, ¿verdad? Entonces, es la definición que se le ha brindado, la sociedad le ha brindado pues a esta generación. Y yo alzo la voz y digo, no es así. Porque creo que somos la generación que estamos en medio de lo construido de los antepasados. O sea, quiero darme a explicar. Nosotros, pues, no estamos produciendo lo que nosotros queremos, sino que nosotros estamos produciendo lo que nos dejaron los pasados. O sea, como tomar ese legado, poder decir así, el legado que se ha transmitido de tiempo en tiempo, ese legado que se ha emitido, pues, de abuelos, padres, hijos, ¿verdad? Se puede decir de generación en generación. Entonces, lo más responsable y lo más culpable que a lo mejor esta generación se encuentre de esta manera son los que nos dejaron, pues se puede decir, pues la descendencia, ¿verdad? Fue lo que nosotros estamos recogiendo hoy ahora. Por eso vemos el degrado de la sociedad. Entonces, iniciamos a observar que sí, es verdad, estamos en una generación
muy sensible, pero muchos no son todos. Y aquí hay que aclararlo. Muchos no son todos. Entonces, el hecho de que muchos sean sensibles, de que no le puedes decir nada porque se ofende. No le puedes hacer una crítica porque inmediatamente se ofenden y se lo llevan personal contigo. Entonces, aquí es donde inicia a desarrollarse lo que es el carácter. Porque ministerialmente, por ejemplo, una persona que ejerce un ministerio está expuesto a críticas. Una persona, incluso yo creo que mucho más los jóvenes, porque dentro de la congregación específicamente, los jóvenes tratan de como que de opacarle la voz, como que no eres maduro aún, aún no tiene la suficiente sabiduría, aún no ha vivido suficiente proceso para poder opinar o dar un tipo de pensamiento. Pero creo que hay jóvenes que aún tienen un carácter, pues aún desde su adolescencia, pues tras los golpes de la vida, tras las enseñanzas que los deja, pues creo que su carácter específicamente ha sido pues formado. Tras el degrado de la sociedad que iniciamos a observar, vemos que estamos en una sociedad llena de estereotipos, que si tú pues en cierta parte no encajas en los estereotipos que ellos están brindando, particularmente entonces te rechazan y te dicen, aquí no eres bienvenido. Entonces iniciamos a ver, ¿verdad?, cómo la sociedad, pues muchos jóvenes intentan forzar a entrar a un estereotipo, grupos, amigos, personas, incluso hasta relaciones amorosas, ¿verdad? Intentan forzar tanto como que, ay, yo quiero encajar, pero aquí es donde se define lo que es el carácter, de saber de que tú tienes una identidad y el carácter particularmente, ¿qué hará? El carácter te va a definir y el carácter te ayudará a saber con quién rodearte, con qué tipo de persona pues vas a andar. Siempre le he compartido a muchos amigos y le digo, debes ser selectivo con las personas con quien te vas a rodear, porque cuando tú estás definido y tienes carácter, tú sabes quiénes te suman y quiénes te restan, quiénes te edifican, quiénes son de bendición y quiénes no. Así es. Ahora que hablabas de la generación cristal, me llamaba mucho la atención porque muchas veces decimos que nosotros los jóvenes en muchas ocasiones, muchas veces es como que está la falta de carácter, pero también por la falta de madurez. Y yo creo que no podemos alcanzar más madurez que en la presencia de Dios. Entonces, muchas veces hay actitudes en los jóvenes, o hay actitudes en nuestra generación, hablando de un contexto general, hay actitudes, pero no sabemos esas luchas o esas cosas que vienen de generaciones pasadas o incluso de situaciones anteriores. Y qué importante es dar un par y decir, oye, no se trata de ti, porque muchas veces somos esa generación que pronto se vuelve como muy adicta a la aprobación de los demás. Y eso ahí abarca mucho la falta de carácter. Porque cuando nos volvemos como muy dependientes al que van a decir mis amigos, pero si mi amigo dice que eso sí es así, entonces sí es así. Pero qué bueno que también podamos tomarnos un tiempo y decir, oye, qué cosas hay en mi carácter que deben ser restauradas por Dios. Porque hay circunstancias que pasan en nuestras vidas, pero falta mucha restauración dentro del pueblo de Dios incluso, pero no solo dentro del pueblo de Dios, sino dentro de una generación en general. Tenemos que tomarnos un momento y decir, tenemos que hacer un par en el camino y decir, tengo que ser restaurado por Dios en mi carácter, en mis emociones, en mi temperamento. Y creo que Dios mismo va actuando. Dios mismo va actuando y va dándole la guía conforme a lo que realmente Él anhela para nosotros. Entonces, qué importante eso, poder tener nuestro carácter fundamentado sobre la roca y decir, Señor, a tu manera, no a la mía. Así es. Porque eso es un pilar número 1 del carácter. No, fíjate que hablar de carácter en este tiempo no es tan fácil. Porque mira, tú mencionaste algo muy impresionante que pues me tocó y es la aprobación. Y pues se puede decir que muchas personas sufren de aceptación en esta sociedad. Como no son bien recibidos, ¿verdad? Intentan, lo que te decía un momento, intentan encajar. Entonces el carácter cumple un papel muy maravilloso pues en el ser humano, porque el carácter, él mismo te va a preparar los ambientes, el carácter te va a preparar las mismas personas con quienes van a estar contigo. Incluso cuando el carácter está definido en nuestra vida, debemos recordar que el carácter más ejemplar es el carácter de Cristo. Amén. ¿Verdad? Que incluso Cristo está en la palabra de que el cuerpo está desarrollado, muchos miembros están unidos en sí, pero con total llegar a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, ¿verdad?
Entonces, podemos decir, pero Daniel, pero yo soy joven, tengo muchas debilidades, cometo tantos errores, pues me he rodeado de tantas personas que a lo mejor me han hecho sentir inseguro o insegura, ¿verdad? O, por ejemplo, hablar en el sentido de las luchas que tenemos pues de manera íntima, de manera íntima. Y tú dirás, pero nadie sabe lo que yo vivo, nadie sabe las luchas que yo tengo. Se puede decir con la pornografía, masturbación o vicios, ¿verdad? De redes sociales, una cantidad de cosas que realmente en ese tiempo se puede decir que está afectando a esta generación. Entonces muchas veces nos cohibimos a hablar de estos temas, tanto en iglesias, las escuelas, realmente las escuelas no tocan nada de estos temas. Universidades puede que sea, pero a lo mejor te forman en un carácter empresarial, te forman pues en un carácter en tu profesión, pero como persona muy poco se interesan de que tú definas tu carácter. Por ejemplo, es como una persona muy sentimental. El sentimental es una persona inestable. Total. O sea, la Biblia dice que el de doble ánimo son como las olas del mar que van y vienen. O sea, el que tiene carácter, su sí, que sea sí, y que su no sea no. Jesús mismo dijo, de una fuente de agua no pueden brotar pues dos sabores, o es dulce o es salada, ¿verdad? Entonces, necesitamos en este tiempo como que definirnos, que la juventud pueda definirse pues en carácter, su identidad. Porque podemos decir que muchos jóvenes pues tienen una identidad y su identidad puede ser de huérfanos. Wow. Y una sociedad huérfana buscando encajar, Wow. ¿verdad? Una sociedad pues con un corazón huérfano, buscando donde pues ser atendidos, pues buscando pues llamar la atención, ser aceptados, porque muchas personas sufren de aceptación. Por ejemplo, puedo mencionarte un caso de un personaje bíblico que es David. Pues David es el tipo de persona que nos muestra su parte más humana, ¿verdad? No solamente la parte espiritual del gran hombre de Dios, que Dios lo sacó pues de lo íntimo, del secreto, de pastorear las ovejas de su padre, el desechado de la familia, no. Sino que David nos muestra esa capacidad, ¿verdad? Él se desnuda, su historia lo desnuda por completo, nos muestra el homicida, al asesino, al adúltero, al que engañó, pero nos muestra un hombre con un carácter muy definido, de que él, aunque cometía los errores, o sea, yo creo que lo que cautivaba el corazón de Dios era la forma de cómo él reconocía, pues, las incapacidades que él tenía. Y entonces, esto es tener carácter, ¿verdad? Sí. Tener carácter es tener tú la capacidad de que cometiste un error, el carácter te va a decir, levántate, cometiste un error, fallaste, hay un camino por delante. Pero fíjate que qué lamentable que estamos en la sociedad donde más suicidios se presentan. Por ejemplo, en la ciudad, creo que fue, Dios mío, a final del año pasado, que ocurrió una cantidad de jóvenes quitándose la vida en centros comerciales, se lanzaban. Y si tú mirabas las razones, ¿y por qué se quitó la vida? Dejaban una carta y observaba, porque mi novia me dejó. Y yo cuando veo esta noticia, yo digo, de por Dios, o sea, tantas razones hay para vivir y tú pues quitarte la vida porque tienes un mal desamor o en el momento pues, no era el tiempo de que estuvieras con esa persona y te rechazó y vas a atentar contra tu vida. Pero la pregunta es, Daniel, la pregunta es, ¿quién conllevó a ese joven pues a recaer a ese estado ya de quitarse la vida? Siempre pues escuché a un amigo decir, cuando una persona se hace público el intento de suicidio, pues no fue su primera vez, ya lo había intentado en ocasiones en oculto. Wow. Y que llega a un punto donde ya se hace público. Entonces yo inicié a preguntarme y a hacerme tantas incógnitas, digo, ¿por qué una persona por desamor puede intentar quitarse la vida? Si hay tanta gente en este mundo, entonces el problema no fue por el desamor, el problema es un asunto interno que la persona está careciendo. Puede ser que ese joven o esa muchacha pues estaba intentando encontrar un refugio en esa persona, porque a lo mejor su papá y su mamá nunca lo amaron.
Entonces sentía como que a lo mejor intentar encontrar amor en esa chica, en ese chico. Imagínate, y ser defraudado de esa manera. Claro, cualquier persona se deprime, pero el carácter juega una función muy fundamental aquí, y es que cuando los sentimientos están pues revueltos, como ese mar revuelto, que no se ve absolutamente nada, hoy estás triste, mañana estás feliz. Te levantas feliz en la mañana, al mediodía estás aburrido, y en la tarde vuelves a estar feliz, y antes de acostarte, otra vez, o sea, y es un desorden pues de emociones que se pueden presentar como un carrusel, que esos que suben, bajan, ¿verdad? Sí, y muchas personas pues particularmente están en esa posición que no tienen una estabilidad. Entonces tú me preguntas, Daniel, ok, me estás hablando del desorden emocional o desorden sentimental, por ejemplo, que es lo que vemos más particularmente en los jóvenes. Vamos a hablar sin pelos de la lengua aquí hoy, pues, porque hay que ser sincero, porque hay que hablar todo lo que está presentándose hoy en día. Por ejemplo, en la parte de sentimientos, hablemos del amor. Muchos jóvenes pues no tienen el carácter de decir y tener la responsabilidad de que si estás conociéndote con una chica o un chico, hoy anhelas una, mañana anhelas otra, y dentro de las iglesias se ven muchos estos casos de muchos chicos que están con una, pero ven que viene una nueva chica y dicen, carne fresca, vamos a experimentar a ver qué es eso. O sea, y podemos decirlo, no, es una etapa de su juventud. Sí, o sea, puede ser que es una etapa porque el joven está descubriendo, el joven está pues experimentando, ubicándose pues por decir así en esta vida. Pero creo que cuando tenemos un poco de identidad y tú sabes lo que tú quieres, creo que, por ejemplo, en mi caso, yo Daniel Pérez, yo me casé muy joven, y mucha gente me criticó y me dijo, ay, brother, ¿por qué lo estás haciendo? Tienes una vida por delante. Incluso mucha gente creyó que yo había caído. No cayó en fornicación. Y estaba haciendo su cuento y todo el mundo esperando la barriga de mi esposa. O sea, y tú ves a mi esposa y mi esposa es muy delgada, o sea, es una chica muy bonita, muy hermosa mi esposa, gracias a Dios por su vida. Y la gente esperando como que, ¿y para cuándo la barriga? Y no, o sea, yo tomé la decisión, ambos, pues tras una palabra que Dios nos entregó, tras una palabra que Dios nos entregó, yo personalmente dije, bueno, yo voy a durar aproximadamente en mi noviazgo 5 o 6 años. Ay, hay que tener todo estable. Pero no, Dios habló por medio de un pastor de Bogotá y nos dijo, este año veo fiesta, Daniel, fiesta. No conocía que era mi novia, no sabía su nombre, pero como fue un hombre tan utilizado por Dios, soltó la palabra. Y yo cerré mis ojos y yo dije, es un año de fiesta. La palabra me la dieron en febrero y en noviembre me casé. Ve, y tú me preguntas, Daniel, ¿y fue fácil? No, no fue fácil. Porque se levantó en contra de una cantidad de gente. O sea, mucha gente muy cercana me dijo, estás muy joven para hacerlo. Pero yo como estaba pues convencido y tenía carácter y dije, Dios me habló y yo lo voy a hacer. ¿Pero con qué dinero? Dios me habló y lo voy a hacer. Y pues gracias a Dios fue un matrimonio muy hermoso, todo se nos dio y hasta el sol hoy en día estamos, y somos jóvenes y estamos aquí pues porque supe definir pues con carácter y no permitir que las voces externas, porque aquí llegamos al punto, muchas veces pues la falta de carácter nos hace llevar a escuchar voces que realmente pues no nos van a beneficiar. Total. ¿Verdad? Creo que todos somos una obra de arte que está siendo pues trabajada, perfeccionada. El apóstol Pablo habla incluso de su debilidad y él dice pues cuando creo que soy débil, soy fuerte, ¿verdad? Entonces creo que todos tenemos un aguijón en nuestro cuerpo y que dice el apóstol Pablo que él rogaba a Dios, rogó 3 veces, ¿verdad? Dios, que me quite eso, y Dios le dijo que no. Porque eso es lo que le iba a mostrar, que él era una persona imperfecta y que el carácter de Cristo debía pues formarse en él, ¿verdad? Entonces,
Creo que eclesiásticamente hablando, pues, ya en la parte ministerial, cuando Dios llama a un hombre, a una mujer de Dios, a un ministerio, sea de intercesión, de alabanza, sea pues de predicación, profeta, maestro, evangelista, misionero, podemos decir, ¿verdad? Es un compromiso y es una responsabilidad. Entonces tú inicias a darte cuenta y tú dices, ok, Dios me llamó, ok, debo capacitarme. Muchas personas tienen el don, tienen los talentos, pero el carácter es lo que los va a ayudar a formar y avanzar poco a poco, ¿verdad? Pues lo que Dios les ha entregado. Entonces, particularmente nosotros, como jóvenes, en este tiempo, lo que necesitamos es dejarnos moldear del Espíritu Santo. Amén. Así es. Cuando nosotros permitimos, pues, dejarnos moldear por el Espíritu Santo, creo que muchas cosas, pues, el camino se nos hace un poco más fácil, podamos decir. Creo que tomamos mejores decisiones. Creo que no vamos a pagar consecuencias, sino que con carácter y vigor asumimos con responsabilidad, el llamado que Dios pues nos hace. Por ejemplo, esta asignación que ustedes están haciendo. Y es una asignación con responsabilidad y hay que tener carácter, porque van a haber gente que va a estar en contra. Y si te envían un comentario y dicen, no me gustó la entrevista, entonces tú te vas a reprimir y como no tienes carácter, dices, ay, yo no voy a grabar más entrevistas ya, porque fulanito y dijo que no le gustó. Y es donde más, ¿verdad? Debes demostrar lo que a ti te define, lo que más a ti te apasiona. Si a ti te apasiona predicar, yo recuerdo que al inicio de predicar, yo inicié a predicar desde los 13 años. O sea, y desde muy joven inicié a predicar en las calles, barrios, esa fue mi plataforma, calle y barrio. Yo gritaba, ¿sabes? Ese evangelista a fuego, por decir así. Y yo gritaba con pasión porque era lo que me apasionaba y me apasiona aún. Y recuerdo que habían personas que me decían en mi propia cara, no me gusta cómo predicas. No me gusta cómo expones. Y es fuerte. Es fuerte. Porque tú puedes decir, pero Daniel, ¿puede haber desprecio dentro de la iglesia? Sí. Así es. Puede haber personas que te subestimen. Puede haber personas que pues menoscaben lo que tú tienes de Dios. Y hay gente que me decía en mi propia cara, no me gusta cómo predicas. La forma de cómo expones, gritas mucho. No se te entiende nada. No tiene coherencia. Saca los mensajes fuera de contexto. Entonces, era algo que me confrontaba, pero yo no me deprimía personalmente con que hubieron veces que sí, encerrado en mi habitación lloraba porque tenía el deseo de hacerlo bien. Tenía el deseo de que las personas aceptaran el mensaje. Entonces, recuerdo esa palabra que Pablo habla a Gálatas y le dice, pues no pretendo ganarme el favor del hombre, porque si pretendiera ganarme el favor del hombre, no fuera siervo de Jesucristo. Entonces, esa palabra marcó tanto mi corazón, que como que en otras palabras, de Dios me hablando a mi vida, como que lo que estás haciendo, no lo estás haciendo para el hombre, lo estás haciendo para mí. Entonces, este es un punto que quería compartir. Así es. Es que principalmente el hombre y la mujer de carácter saben que necesita el Espíritu Santo. Eso es la aprobación número 1 para un hombre y una mujer de carácter. Porque si tú sabes que tu carácter está en Dios y que la única aprobación que tú buscas es la del Señor, ya el resto tú vas hacia adelante sin importar los obstáculos, sin importar los comentarios. Mira, ahora que hablabas, algo que recordaba mucho y se me venía a la mente es los límites. Yo digo que eso, un hombre y una mujer de Dios y que tiene carácter sabe establecer límites. Yo creo que eso es muy fundamental dentro de la iglesia, dentro de esta generación, aprender a tener límites claros, saber cuándo decir sí. Ahora que hablabas lo de las amistades, la importancia de las amistades y de tener como esos aliados. Yo le llamo un poco como aliados, tener aliados en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana. Tener esos aliados que oye, cuando estoy flaqueando, ellos me puedan levantar. Y Total. qué importante que esos aliados en medio de nuestro carácter, y creo que Dios también los utiliza mucho cuando sabemos de quién rodearnos, Dios los utiliza para decirte, oye, por ahí es. Y si tú tienes ese carácter, y eso es un poco acerca de la sujeción. Creo que también la sujeción habla mucho del carácter, porque cuando no tenemos un carácter fundamentado, es muy difícil cuando el líder te dice, por ahí no es. Así O es. incluso, ni hablar del líder, cuando el mismo Dios te dice, por ahí no es. O incluso, esto se llama pecado, que cómo reacciona nuestro corazón ahí. Entonces, ¿a dónde corre nuestro corazón cuando Dios nos dice, por ahí no es? No, y fíjate, o sea,
qué fuerte lo que estás compartiendo, porque hace poco me sucedió algo así. Me hicieron una propuesta de Estados Unidos, una propuesta que creo que a cualquier persona se la hacen en este pleno siglo XXI. Ministro, esta persona no dudaría ni una ni dos en aceptarla. Hicieron una propuesta y me dijeron, Daniel, tenemos pensado plantar una iglesia en Barranquilla, en el norte de Barranquilla. Vamos a cubrir todo, todo, todo. Y estamos buscando personas, pues, como tú, pues, y tu esposa, que cumplen la función. Tienen, como por decir así, el perfil. Y claro, cualquier persona se emociona. Dice, ¿cómo? Y te lo van a dar todo, te van a sustentar. Solamente tú es accionar y desarrollar. Entonces, yo escuchando, yo, bueno, ok, vamos a orar. Iniciamos hace un mes, hace 2 meses, pasó 3 meses, y te reitero, nosotros trabajamos en la iglesia de mis suegros. Mi esposa es hija de pastores, mi madre es pastora también, pero mi esposa toda su vida ha estado pues en la iglesia y ha sido mano derecha de su papá, igualmente de su mamá, y tú sabes que los hijos de pastores, ellos viven y queman todas esas etapas. Entonces es como por decir así, ellos han sembrado y tienen como por derecho legal de recoger fruto de ese lugar donde ellos sembraron. Entonces, ahora te estoy hablando ya un poco ya más entendido, pero en aquel momento yo no entendía nada de eso. Entonces, tras esa propuesta, yo dije, oh, claro que sí. Eso es de Dios. Entonces iniciamos a organizar algunas cosas. Esto nadie lo sabe. Entonces, iniciamos a observar un poco a mi esposa un poco pensativa. Y yo le decía, amor, pero fíjate, esta es una propuesta que no se puede rechazar. Es una propuesta que a no todo el mundo se la hacen. A no todo el mundo le hacen esta propuesta y a no todo el mundo pues le presentan este proyecto. Y Dios le plació. Mira esto, Dios le plació presentarnos a nosotros. Pero había algo dentro de mí que me decía, no es el tiempo y no es el momento. Y como que algo que me decía, no estás listo para eso todavía. Entonces, yo no dije nada. Sabes que hay cosas que uno se guarda, ¿verdad? Uno se queda en silencio y uno no comenta nada. Entonces, al pasar el tiempo, vino un amigo. Y creo que Dios lo utilizó para hablar a mi vida. Y estábamos compartiendo, ¿verdad? Estaba compartiendo con él. Y él me dijo, Daniel, ¿cómo van las cosas allá en la iglesia? Con tu suegro, con tu esposa, ¿cómo va todo? Yo le dije, no, todo bien, excelente. Todo está marchando de manera perfecta. Quiero compartirte algo que siento decírtelo. Me dijo, sinceramente, no sé qué propuesta te hicieron, pero Dios te dice que no la aceptes. Yo quedé como que, ¿quién le dijo a él? Yo quedé, ¿quién se lo comentó? ¿Qué rayos está pasando? O sea, en ese momento yo estaba confrontándome yo mismo, pero ven acá, es una propuesta que puede cambiar mi vida, mi ministerio, mi familia. O sea, iba a ser un cambio, pues, en imaginación. Un cambio drástico. Y yo decía, esto no se puede desperdiciar. Entonces, cuando él me estaba hablando, yo intentaba como que desviarle lo que me estaba diciendo. Y me está diciendo, ¿has hablado con tu esposa? ¿Cómo la has visto? Y yo le dije, bueno, mi esposa yo la veo bien. Todo está bien. Me dijo, no. Y me dio la siguiente palabra, no puedes dañarle la cosecha que le pertenece a tu esposa, a lo mejor por un simple deseo que tiene tu corazón por el momento. Eso me confrontó tanto que ese día yo me tomé el carro y iba en el carro pensando y mi corazón muy, pues, tocado por Dios. Yo creo que hasta lloré, hasta lloré en ese momento, porque yo como que, o sea, una propuesta que a no todo el mundo se la hacen, una propuesta que a no todos se le presenta, esa, como por decir así, esa oportunidad ministerialmente hablando. Entonces, yo iba y le comenté a mi esposa, y cuando yo le comenté a mi esposa, en vez de su reacción de ser lamento, entonces ella se alegró, y yo como que, bueno, ¿y por qué
porque tal, entonces inició a contarme y a decirme que era como algo que ella estaba como que esperando, no se sentía bien, no se sentía en paz. Entonces fue como un no de parte de Dios y fue difícil asimilarlo personalmente. No fue tan fácil. Entonces aquí está se ve reflejado el carácter de cuando Dios dice sí, ok, está bien. Porque todos queremos escuchar una aprobación de parte de Dios. Pero también hay veces que Dios niega y dice, no, no vas. No, aún no estás listo, aún no es el tiempo, no es el momento, no es la persona, no es el ambiente. Entonces Dios a veces utiliza los no, pero también para hacer de gran bendición para nosotros. Entonces aquí cuando recibimos esos no, que nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿verdad? Nuestro genio sea sujetado pues por el carácter. El carácter es como ese amortiguador, ¿verdad? Que lo sujete y dice, ok, tiene que aceptar que es un no y ten sabiduría y acéptalo con responsabilidad. Y es que el mismo Dios nos pone límites. Es que cuanto más nosotros también tenemos que aprender a establecer límites, porque el mismo Dios muchas veces nos dice, no, por ahí no es. Como en tu casa, muchas veces de pronto Dios te ha dicho no, y uno en medio de su deseo, por querer hacer algo, por sus sueños, uno dice, pero Dios mío, pero ¿por qué no? Y ahí es cuando se ve el verdadero carácter del cristiano, y es cuando tenemos que poner por obra lo que realmente está en nosotros, lo que realmente está sembrado en nosotros y aquello que hemos cosechado en la presencia de Dios. Qué importante que ahí en esos momentos cuando Dios te dice, oye, por ahí no es, o eso no viene de parte mía, o incluso cuando te dice que sí, pero tú no quieres, porque también hay muchos casos donde es así, cuando Dios te dice, pero por ahí es, y tú, Señor, pero es que por ahí no. Entonces ahí, cómo actúa nuestro carácter, cómo actuamos nosotros y cómo se ve como que esas acciones o esas actitudes, e incluso nada más hasta con gestos. Sí, Hasta con total. gestos muestra nuestro carácter. Y te quería como que también podamos compartir un poco acerca de qué papel fundamental juega la congregación. Qué papel fundamental juega la congregación. Porque sabemos que dentro de la congregación también hay muchos ministros que de pronto, por querer llegar a un nivel superior o ven de pronto la congregación como una competencia. ¿Quién Claro. predica mejor? ¿O quién es pastor Qué buen primero? ¿A quién punto. lo nombran primero de pastor o de ministro de alabanza? Entonces, en esas circunstancias, cuando de pronto tú pensaste que te iban a nombrar por ese ministerio que tanto has trabajado y aparece que no te nombraron a ti, sino que nombraron al hermanito que no se veía o que llevaba menos tiempo en la iglesia. Entonces, ¿cómo reacciona ese carácter y cómo debemos afrontar de pronto dentro del pueblo, dentro de la congregación, esas situaciones? Y fíjate que es lo más particularmente que se observa dentro de las iglesias. Pues iniciamos a observar pues esta falta de carácter en muchos ministros, Así es. pues, del querer operar pues en posiciones en las cuales Dios aún no se las tiene listas o no se las ha dado a ellos. Es como querer adquirir una posición si no aún no está formado. Todos debemos pasar por un proceso de formación, porque incluso mira que la Biblia nos habla, dice que cuando Dios estaba formando el hombre, él antes de posicionarlos en el huerto, él primeramente lo formó. Después que lo formó, dice Génesis capítulo 2, versículo 7, después que lo formó fue que los posicionó. Entonces ahí fue cuando el hombre inició a cumplir su función de gobernar, sojuzgar, ¿verdad? Donde el hombre inició pues a trabajar la tierra, a multiplicarse, después de pasar la formación. Entonces ministerialmente, por ejemplo, vemos que el sentimiento muchas veces le falla a muchos ministros. El sentimentalismo. Pero si yo merecía ese cargo, si yo estoy demostrando creo que tengo la capacidad, creo que yo califico yo. para ese cargo, ¿verdad? Pero hay una situación en tu carácter que aún no está definida. Hay algo en tu genio que no está definido aún, no ha sido formado y no estás listo todavía para ese carácter. Entonces hay que tener carácter cuando a lo mejor tú sí calificas, pero se lo dan a otro. El carácter aquí es donde tú puedes asumir con humildad y responsabilidad que se lo dieron a la otra persona. Y ten carácter, ¿verdad?, de aceptarlo y decir, bueno, ok, si se lo dieron a él fue por voluntad de Dios. Mi tiempo llegará en algún momento. Pero sucede que pues la falta de carácter conlleva esta parte de emociones, sentimientos, genios, desorden de pasiones. Entonces iniciamos a observar a la persona como competencia. Iniciamos a ver al otro como una amenaza, como si nos estuviera haciendo la guerra, ¿verdad? Tras ver el progreso de otros, nos sentimos amenazados. Entonces se inicia a ejecutar el sentimiento pues, de la envidia. Entonces, Eclesiastés capítulo 4,
versículo 4 dice que toda obra y todo trabajo en excelencia despierta la envidia del prójimo. Y el verso 5 dice, y el necio cruza sus brazos y come de su propia carne. O sea, en otras palabras, o sea, qué lamentable para aquellos que por su falta de carácter permite que la envidia se enseñoree de su corazón, tras ver la efectividad de otros, tras ver que otros están progresando ministerialmente. Entonces, ¿qué sucede? Ellos antes de avanzar ellos, lo que hacen es detenerse. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, hay veces que un nuevo creyente, yo creo en el poder que hay en la palabra, creo en el mover profético, también creo en el aceleramiento espiritual, pero lo que no creo es moverse fuera de los tiempos. Wow. Yo no creo en eso, porque creo que ese tipo de mensaje de aceleramiento espiritual en cierta parte es bueno, tiene su pro y tiene su contra, porque el aceleramiento espiritual sí es bueno, que las bendiciones vendrán rápido, de que tú acciones y las cosas se te darán, que tocará la puerta y se te abrirá, de que eres nuevo y ya estás predicando, pero creo que hay que quemar etapas. No hay que volarnos pues los procesos. Es como cuando tú pues siembras un árbol, ¿verdad? Y siembras la semilla, tienes dos opciones. La opción es regar agua, abonarlo, y está la otra opción que es injertos. ¿Y qué es injertos? Pues como acelerar el proceso de que ese árbol crezca fuera de su tiempo naturalmente hablando. No sé si tú, por ejemplo, nosotros acá en la costa nos gusta mucho el mango. No sé si a ti te gusta. O sea, el mango es una cosa espectacular. Pero tú te das cuenta que a veces el mango tiene su temporada, ya se acabó. Y la gente llorando, ay, se acabó el mango. Pero cuando por ejemplo, cuando esté la temporada del mango, por ejemplo, ¿verdad? Y tú lo pruebas y tú dices, ¡wow! Delicioso. Pero cuando tú inicias a observar árboles o ventas de mango fuera de temporada, no tienen el mismo sabor que el de la temporada. Y tú ves esos mangos exagerados, grandes, y tú dices, caramba, pero yo nunca había visto un mango así tan grande. Fue alterado. No vivió su proceso naturalmente, ¿verdad? Y así hay ministerios. Así hay ministerios que hay pastores que por su mala formación malforman también al pueblo, y lamentablemente sucede que hay personas que son niños espirituales que necesitan de un alimento de niño espiritual. Tú no puedes darle alimento sólido a un bebé. O sea, es lamentable, no se puede dar. Y lamentablemente vemos esto pues más recurrentemente dentro de las iglesias. Iniciamos a observar niños espirituales en altares intentando brindar un alimento sólido al pueblo. Entonces son como que palabras huecas, palabras vacías, palabras sin vivencia, palabras sin proceso. Entonces te inicia a dar tu cuenta y dices, pero lo que está diciendo no concuerda con su estilo de vida, lo que está hablando no contrasta con lo que él particularmente ejecuta, sus acciones no van de acuerdo con sus palabras, ¿verdad? Entonces, la falta de carácter nos lleva a esto. Muchos niños en lugares altos, con sus dones, talentos, pero sin carácter. Y tú sabes que el día de su caída será tan fuerte, porque el carácter es el que lo puede amortiguar de ese golpe, de esa caída, porque claro, el don no todo el tiempo va a funcionar a perfección. El talento no todo el tiempo va a funcionar a perfección. Un bajista puede equivocarse en una nota, igualmente un pianista, igualmente el de la batería, se le sale volando la baqueta y tú dices, ¿y ahora cómo hago? Salió volando la baqueta, busca los recursos, te equivocaste. Ministerialmente puede cometer un error de homilética, de prédica, puede hacer una expresión, ¿verdad? Una expresión corporal que no sea da gusto a las demás personas y la gente, pero ¿por qué hizo así? Lo que hizo no estuvo bien, ¿verdad? Pero todos estamos propensos a cometer errores. O sea, todos estamos propensos a fallar, todos estamos propensos a cometer cualquier dificultad, pero hay que dejar que la persona viva en sus procesos, que su carácter sea, pues, que ellos puedan descubrir sus dones, sus talentos, y que el carácter pueda cumplir su función. Entonces, por eso vemos la envidia en muchos, vemos el celo, la contienda dentro de las iglesias, murmuraciones, que lo otro, el quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? Pero, ¿quiénes son los que accionan de esa manera? Los que no tienen carácter, los que se dan llevar por sus emociones, los que
se dan ya por su genio descontrolado y utilizan palabras. En el momento no están conscientes de lo que están diciendo, pero cuando ya tienes carácter, el carácter te va a decir, es como el meme, no sé si tú has visto un meme, que te ofenden y tú vas como que, sale un gatito como que con ganas de responder, pero dices no, porque el Espíritu Santo ya trabajó en mí. No sé si te has visto ese meme. O sea, y da tanta risa ese meme porque yo creo que todos hemos estado en esa posición. Entonces, cuando tú tienes el carácter definido, te están ofendiendo, el carácter te va a decir, detente y piensa bien lo que vas a decir, porque tus palabras pueden ser tan hirientes que puedes acabar con esa persona. Entonces, mejor ten control y reserva. O si estás viendo el progreso de otra persona, detente, no lo critiques, déjalo. Mi madre me enseñó algo, porque en cierta parte, bueno, no creo que el tiempo alcance para comentar de todo, ministerialmente hablando. Nosotros hemos sido muy atacados por envidia, por celo, y porque creo que cuando tú tienes la gracia de Dios, todas las cosas se te van a dar. Y cuando Dios ha colocado favor sobre tu vida, entonces creo que en mi familia hay favor. Amén. Y Dios nos ha colocado gracia y favor en nosotros, que intentamos un proyecto, se nos da. Pero hay mucha gente que se levanta lamentablemente. Y mi madre me enseñó algo y me dijo, Daniel, cuando tú veas que los ataques de personas se vayan personales, cédeles el paso. Cédeles el paso. No discutas con ellos. No te pongas a igualar con ellos, al tú a tú. Debemos atacar, no vamos ok, ahora vas a saber quién soy yo. Yo soy el profeta, ahora tiene que respetarme. O yo soy el evangelista, yo soy el empresario de la casa, ahora tiene que respetarme. Ahora, como yo soy el que estoy colocando dinero, o sea, ahora tiene que saber quién soy yo. No. Y este consejo que mi madre me regaló, ella me dijo, Daniel, si ves que el ataque es tan personal, cédeles el paso. Eso es tener carácter. Tener carácter no es colocarte a pelearte una posición. Porque el que sabe a qué fue llamado no tiene que esforzarse tanto para demostrarlo, sino que la gente simplemente al verte dirá, wow, tiene algo de Dios. Y la gente te observará, la gente te va a admirar por el simple hecho de observarte, sin tanto tú demostrar o sin tanto tú aparentar algo que tú realmente no eres. Así es. Yo siento que bueno, ha sido un tiempo bastante de bendición. Amén. Y es un tema bastante amplio, donde tenemos mucha tela por cortar. Y bueno, vamos aquí a establecer varias partes, pero lo importante es irnos con ese mensaje. Amén. Que cuando muchas veces tenemos como esas batallas diarias, podamos cederle el paso y saber que nuestro tiempo va a llegar en algún momento. Que el tiempo de Dios es perfecto, es dispuesto para cada uno de nosotros, y cuando tenemos ese carácter fundamentado, ese carácter bajo la roca, que sabemos aprender también a establecer límites y límites sanos, no solo límites en cuanto a nuestras relaciones personales o interpersonales, no solo son límites, sino límites incluso con nuestras palabras. Total. Porque algo que decías ahorita era que las palabras, o sea, muchas veces cómo podemos herir a otra persona con nuestras palabras, y qué importante a veces establecer ese límite y decir con ese hombre, esa mujer de carácter, y decir, oye, tengo que aprender a quedarme callado a veces. A veces es difícil, de pronto a veces es muy complicado cuando tú quieres decirle a la persona como que, mira, pero es que no me gusta esto, pero tienes que aprender a decir, bueno, no es el momento en que tengo que decir esto, o incluso cuando Dios nos manda a hablar y nosotros queremos como que no, pero que van a pensar de mí, o van a decir que eso no es de Dios, qué importante levantarnos y decir, esto es así, o incluso eso no es así. Así que bueno, Daniel, de verdad, súper agradecida contigo por regalarnos este espacio y por ser ese primer invitado de este podcast que sé que va a bendecir muchas vidas, así que bueno, adelante para que te puedas. Gracias. Y también quiero darle un mensaje a todos esos jóvenes, pues, antes de terminar, porque creo que por estos medios muchos jóvenes son edificados y son bendecidos. Creo que el propósito es este. Y quiero pues sembrarle esta semilla a cada joven o cada adulto, persona que nos ven pues por medio de esta plataforma. Y es que aprendamos a desarrollar nuestra vida en Jesucristo. No vivamos pues intentando aparentar algo que nosotros realmente no somos, sino dejemos que el carácter de Jesús pueda definirse en nuestra vida. Que aprendamos a perdonar, aprendamos a aceptar a las personas tal cual como ellos son, a no señalarlos, a no criticarlos, a no juzgarlos, sino que
aprendamos a hacer de restauración, de bendición, de que en cualquier ámbito, o si Dios te levantó como luz a ti, en tu escuela, universidad, empleo, empresa, en cualquier área de tu vida, sé luz y sé edificación para esas personas, que ellos puedan ver en ti un carácter diferente a los demás y que ellos puedan sentirse refugiados en ti. Y esto es lo importante, que es lo que Dios nos llama a nosotros para cumplir esta función. Entonces, muchas gracias por esta grata invitación y, bueno, bendiciones.